Vamos a comenzar una serie de sermones en cuanto a una iglesia saludable, una iglesia saludable. Quiero hablar con ustedes sobre algunos aspectos. No vamos a ir a un libro específico, sino a varios textos en la Biblia para ayudarnos a pensar en una iglesia saludable. ¿Cómo podríamos tener nosotros, cómo podemos fomentar que nuestra congregación sea una congregación saludable, que practique la palabra de Dios, que se ponga activa en diferentes áreas de la vida, a fin de que todos nosotros estemos trabajando de manera muy esforzada? ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es el cuerpo, aquellas personas que han puesto su fe en Cristo como Dios y Salvador, y han recibido el perdón, han recibido la vida eterna. Y como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, hemos sido añadidos al cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia no es una asociación, aunque hemos conformado una asociación. La iglesia no es un club. La iglesia no es simplemente una organización hecha por personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo, no es una organización. Hay mucha diferencia. Un organismo tiene vida. Una organización es pues algo con documentos que se hace, se firma, pero la iglesia es un organismo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. De modo que estamos hablando de un cuerpo viviente. Y si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, y usted es parte de ese cuerpo viviente, de ese organismo, y su cabeza es Cristo, y somos de Él. Y debemos entender esto cada vez que estudiamos temas relacionados a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia local? Es un cuerpo también de hermanos, de personas que han puesto su fe en Cristo y que se han organizado para levantar testimonio en un determinado lugar, y por eso le llamamos una iglesia local. Entonces nosotros, los que pertenecemos y somos miembros de esta iglesia, somos una iglesia local. Una iglesia o la iglesia universal es la composición de todos los creyentes en todo el mundo y aún los que ya están en la presencia de Dios. Pero una iglesia local es una iglesia que se puede ver, como nosotros, que estamos presentes en este lugar. Y la iglesia local necesitamos que todos los creyentes, miembros de la iglesia, seamos muy activos. Y hoy lo que vamos a ver, pensando en una iglesia saludable, vamos a ver el tema de alentarnos unos a otros. Alentarnos unos a otros. Y vamos a ir, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Esta y las próximas noches, vamos a ver muchos textos de la Biblia. Y no sé si ahí en cabina de transmisión van a poder ejercitar ahí su búsqueda y poner diferentes textos, pero vamos a ver muchos textos porque vamos a más hablar de conceptos bíblicos, términos bíblicos, para aplicarlos aquí en nuestra congregación. Y el desafío cada noche va a ser que nos comprometamos a vivir para el Señor muy activos dentro de la iglesia. Y en esta noche el énfasis va a ser alentarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo, vamos a leer desde el versículo 13, ¿ya? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos unos a otros con estas palabras. Y este texto aparece al final de este párrafo porque los hermanos en Tesalónica, y usted puede ver los primeros versículos ahí del capítulo 1, van a notar que los hermanos en Tesalónica era una congregación muy activa, muy involucrada en la obra de Dios. Y Pablo dice que el amor de esta iglesia para el trabajo que Dios les había designado era pero impresionante. Y Pablo les alababa por el trabajo para el Señor, por su amor para el Señor. Pero habían hermanos que estaban un poco confundidos, estaban un poco tristes porque en medio de la persecución quizá muchos de ellos murieron, partieron a la presencia de Dios, posiblemente asesinados en persecución, y estaban preocupados de qué habrá pasado con nuestros hermanos que ya han fallecido. ¿Dónde estarán ellos? ¿Qué pasará con ellos? Y el apóstol Pablo, bajo revelación divina, dice a estos hermanos que se alienten. ¿Por qué? Porque el Señor va a llevar aún a los que durmieron y van a resucitar. Y por eso el apóstol dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Lo que deseo, hermanos, en esta noche es que usted, sabiendo que el desánimo, el desaliento es inherente de toda iglesia local, es real, es patente. Nos desanimamos porque somos pecadores. El pecado es un gran motivo de desaliento, pero también hay experiencias duras como enfermedades y otras experiencias que por ser humanos nos desalientan. Pero una iglesia saludable es aquella en que los miembros de la iglesia están activos para animarse unos a otros. Y yo quisiera poner en su corazón ese peso. Si tú eres miembro de esta iglesia, o quizá eres miembro de otra iglesia, pon esa carga en tu corazón. Tienes que ser un miembro, un creyente, que constantemente está cumpliendo la tarea de animar a otros. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Señor, te doy gracias en esta noche porque tú nos permites, oh Dios, acercarnos a tu palabra, siendo una iglesia constituida aquí en este lugar, pero sabiendo, Padre, que humanamente todavía el pecado está en nosotros y nos desalentamos. Te ruego, Padre, que utilices tu palabra para que asumamos el reto, la responsabilidad de animarnos mutuamente con tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos fueron el día domingo el día lunes pasado al RRI Fest? Ahora levanten su mano. Varios, ¿no? Varios. Han habido como 700 o 800 personas. Hemos perdido la cuenta, ¿no? Y aquí tenemos la copa, está guardadita ahí. Porque sucede que la categoría 1 ganó su copa, ¿no es cierto? Pero no la entregamos porque nos habíamos olvidado de hacerla. Entonces ya la tenemos acá. Y también las damas, el equipo de mujeres ahí en el voleibol por poco estuvieron para ganar su copa. Y hubieron varios niños que ganaron sus medallas. Medalla de oro, bueno, parece de oro, ¿no? De plata y de bronce, ganaron sus premios.
¿Y cuántos estuvimos ahí alentando? Era interesante, ¿no es cierto? Estar ahí afuera y gol o buen punto o buen saque, mate, lo que sea. Pero estuvimos alentando, ¿no es cierto?, a aquellos que participaron. A nosotros, los categoría 2, a los viejitos nos dieron de baja y nada más. Justamente en la iglesia de Tahuantinsuyo, aquí hay un infiltrado. Nos ganaron. Pero lo interesante es que estuvimos alentando, ¿no es cierto? Estuvimos animando. Ese tipo de ánimo no es el que la Biblia enseña, que es más emotivo, que es más por una competición, que es más por, oye, ganar un partidito de fútbol o algo. Ese ánimo no es el que la palabra de Dios lo enseña. Y aquí quiero que usted capte conmigo el término bíblico para que entienda que el concepto de ánimo, de aliento, tiene una carga muy interesante y tenemos que practicarla así. Y voy a mencionarle varios textos y lo que significa en sí la palabra ánimo. Dice el versículo 18, ahí lo han leído. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Y cuál será la palabra en la Biblia de alentarse? Voy a mostrarles otros textos también ahí en el mismo libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, que dice: por lo cual, animaos unos a otros. Y aquí la palabra es la misma en el griego: alentarse y animarse. Y vamos a ir a otro texto ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahí más adelantito nada más, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí leyendo ustedes esos dos versículos, ¿cuál será la palabra alentar? Leyendo ustedes ahí esos dos versículos, ¿cuál sería? Confortar en el versículo 17. ¿Y qué más? Versículo 16. Consolar. La palabra ánimo, consuelo, y vamos a ver luego la aplicación estricta de las escrituras. Cuando la Biblia habla de consuelo, utiliza el término paracleto. Utiliza ese término que fue aplicado al Espíritu Santo. Es decir, que para nosotros va a ser el modelo de cómo alentar a otros la persona del Espíritu Santo. Y el término utilizado en el Nuevo Testamento para alentarse, animarse, confortarse, también consolar y todo lo demás, tiene que ver con el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. Es un paracleto, es estar al lado de, es estar con la persona, es acompañar a la persona, es esforzarse, ya mirando en la aplicación nuestra, es procurar ahí estar al lado de alguien para animarle, y más adelante vamos a ver cómo animarle. Pero captemos ese concepto tan importantísimo, porque no es el aliento, vamos hermano, tú puedes, ¿no? Vamos, hagan gol, sí, oye delantero, haz tu trabajo. No es ese tipo de ánimo. Cuando la Biblia habla de animarnos, alentarnos, confortarnos, está hablando de ese trabajo, primero voy a decir esto, es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual. No es que necesitamos motivadores en la iglesia. No necesitamos pastores y predicadores motivadores. Necesitamos personas en la iglesia que usemos la palabra de Dios y consolemos a otros y animemos a otros. No es tanto haciendo barra,
sino es guiando a la persona hacia la palabra de Dios. Y entonces vamos a notar en un momento que es cómo hace ese trabajo el Espíritu Santo para que nosotros tomemos ese modelo y lo apliquemos aquí en nuestra convivencia en la iglesia. La iglesia de Cristo es un grupo de personas pecadoras, somos pecadores. No podemos evadir la realidad del pecado en nosotros, pero por la presencia del Espíritu Santo podemos vivir victoriosamente y podemos practicar lo que la Biblia dice. Ahora, probablemente en esta noche hay alguna persona que nos está visitando. Probablemente si usted nos está visitando, usted no tiene la salvación, no tiene perdón de pecados, no tiene una relación con Dios. Tal vez está creyendo que la religión puede acercarle a Dios, o que venir aquí en la iglesia le va a acercar a Dios, o que probablemente orar ya usted tiene algo de relación con Dios. Y déjeme decirle que no es así. Pero para que usted sea un consolador, uno que anima conforme a la palabra de Dios, necesita tener al Espíritu de Dios. No pierdan, por favor, en este texto, vamos a ir a Juan capítulo 7, y si hay alguna visita, y hermano, ahí la visita está a su lado, enséñele en la Biblia este texto que vamos a leer, Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, y quiero que noten ustedes cómo es que el Señor Jesús enseñó acerca de la presencia del Espíritu Santo, y ninguna persona puede alentar a la medida de Dios a otro si primeramente no tiene al Espíritu Santo. Ahora, toda persona en todo el mundo puede alentar, puede animar, pero no a la medida de Dios. Y para alentar a la medida de Dios, el Espíritu de Dios tiene que morar primero en nosotros. Si no, simplemente seremos motivadores, pero no alentadores como Dios. Y dice el versículo 37 así de Juan: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí Juan, el escritor humano, dice, ¿qué dice? En su explicación, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, ¿cuándo una persona va a tener al Espíritu de Dios en su vida? Cuando crea en Jesús, que Él es Dios y Él es Salvador. Y Juan dice, esto dijo de aquellos que van a creer en Él, y así recibirían al Espíritu de Dios. Entonces, si usted nos está visitando en esta noche y usted no tiene una relación con Dios, difícilmente va a tener el consuelo de Dios en su corazón, porque no tiene una relación personal con Dios. Debe tener una relación personal con Dios y recibir al Espíritu de Dios en su vida, y tendrá al Paracleto, tendrá al Consolador, tendrá aquel que le va a animar, aquel que va a estar en usted permanentemente. Y todos los cristianos podemos decir con la verdad y con la experiencia de saber que esto es verdad, podemos decir que Dios nos consuela, y Dios es un consolador pero perfecto. Y Él toma su palabra y sus promesas y nos anima conforme a su palabra. Entonces le animo a usted, si no tiene la salvación, busque a Cristo y tenga una relación personal con Él, y así recibirá el Espíritu de Dios. Y ahora vemos en la Biblia, y vamos a ver algunos textos, ahí en el libro de Juan también, capítulo 14, versículo 16. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo, del Paracleto? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es la labor que Él realiza? Y de ahí vamos a tomar el ejemplo para aplicarlo en nuestra congregación. Y se va el tiempo
rapidísimo. Dice el versículo 16, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, otro consolador, otro que esté al lado de ustedes. Yo he estado con ustedes en este tiempo, pero cuando yo me vaya, Dios Padre va a enviar otro consolador y va a estar en ustedes, sigue diciendo ahí, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién? Dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, esta es una tremenda verdad. Saber que Dios está en nosotros para siempre. Yo no sé cómo usted está recibiendo esto. Que Dios garantice su presencia no solo al lado nuestro, sino en nosotros, es una verdad increíble. Y eso es lo que Dios promete a todo aquel que cree en Él. Entonces, dice la Escritura que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y qué más va a hacer el Espíritu Santo? Dice ahí. Bueno, dice ahí en el versículo 16, para que esté en vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre, para siempre. Veamos otro texto en el versículo 26 de este mismo capítulo. Y ahí vamos captando qué es un paracleto, qué es un consolador. Versículo 26 dice, mas el consolador, el texto dice paracleto, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer ese consolador? Enseñará todas las cosas. ¿Qué más? Y recordará lo que Jesús ha dicho. En otras palabras, su palabra. Entonces, ¿qué hace el Paracleto? Va a enseñar y va a hacer recordar. Enseñar, recordar. Eso es totalmente diferente a como nosotros entendemos el tema del aliento. Hermano, tú sí puedes. Aliéntate, hermano, tú sí puedes. No te desanimes. Toma fuerzas. De eso no habla la Escritura. La Escritura es clara, nos pone el ejemplo como ejemplo al Espíritu Santo. Que tomemos la palabra y la hagamos recordar en aquel que está desalentado y desanimado. ¿Cuándo se produce, y aquí voy a hacer un paréntesis, cuándo se produce el desaliento en nosotros? Estaba pensando en eso. ¿Cuándo un creyente se desalienta? Porque nos desalentamos, ¿no es cierto? Nos desanimamos. Hay momentos cuando estamos desanimados, turbados, golpeados. ¿Cuándo nos desanimamos y nos desalentamos? Y vemos un ejemplo en la Biblia de un desalentado. ¿Se acuerdan de Elías? Que huyó de Jezabel, ¿no? Que huyó del rey malvado y se fue ahí a ese monte y se escondió. Y dice la Biblia, ¿qué quería? Quería morir, estaba desanimado. Luego el Señor me envió a sus ángeles, le sirvió de comida y lo alentó. Creo yo, la Biblia no nos dice, pero probablemente Dios haciéndole recordar quién es Él y alentarle en base de sus promesas. No, Elías, levántate, anímate. No, en base de sus promesas. ¿Y cuándo viene el desaliento en nosotros? ¿Cuándo se produce el desaliento? Cuando hay ausencia de vivir la palabra de Dios. Cada vez que usted está desalentado, desesperado, desanimado, desconsolado, es porque en ese instante, en ese periodo de tiempo, en ese momento, la palabra de Dios no está siendo real en usted. Y se desanima. Y el desánimo es real. El desaliento es real. Pero cuando la palabra de Dios vuelve a llenar nuestro corazón, a través de creer nosotros la palabra de Dios, entonces comenzamos nuevamente a mirar a Cristo y animarnos,
porque sabemos quién es el Señor nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo vemos aquí en el versículo 26 que nos enseña y nos hace recordar su palabra. Pero Juan capítulo 15, versículo 26, sigan ahí en ese mismo libro, capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a hacer? Él va a dar testimonio de mí, dice. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos hace recordar la palabra de Dios y nos da testimonio de quién es Dios. Y cuando hay momentos de mucha aflicción, el Espíritu Santo está ahí haciéndonos recordar: recuerda, eres un hijo de Dios. Recuerda que tú me perteneces. Recuerda que tú tienes un destino eterno. Recuerda que tu Dios es omnipotente, es omnisciente. Recuerda que yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando nosotros recordamos estas verdades y la aplicamos en nuestro corazón, entonces se produce el aliento, se produce el ánimo espiritual que necesitamos. Juan capítulo 16, versículo 7 también creo, no lo dije antes, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Un consolador es uno que va a la persona. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Vino a nosotros. ¿Qué hace un creyente que quiere aplicar la palabra de Dios? Va a otro creyente. Es triste, pero nuestra humanidad está yendo más y más al camino de ser solitarios. ¿Ha notado usted esto en el mundo? Cada vez la gente es como: esto es mío, esta es mi tarea, este es mi hogar, estos son mis intereses, y la gente menos y menos se interesa en otros. Pero lo que Dios dice en su palabra es que nosotros debemos hacer la labor del Espíritu Santo e ir a otros. No esperar que a nosotros vengan, sino cada creyente debe tomar la iniciativa de ir a otros y de preguntar: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido la semana? Y si el hermano se abre o la hermana se abre, pues aliéntale con la palabra de Dios. No es simplemente: ánimo, hermano, tú puedes. Ánimo, sí, aliéntate ahí. Es: abre la Escritura. Recuérdale conceptos bíblicos. Anímale que Dios está en control. Anímale que Dios es soberano, que Él es un hijo o una hija de Dios y que debe creer la palabra de Dios, porque ese tipo de aliento de ánimo, no anima. Pero cuando vivimos la palabra de Dios, el ánimo es real y patente. No es un ánimo emocional, sino un ánimo espiritual que permanece y es real en nosotros. Hermanos, como hijos de Dios, habiendo leído estos 4 versículos o un poco más, tenemos que imitar al Espíritu Santo para hacer esta labor aquí en nuestra iglesia. No simplemente un ánimo de palabras nuestras, sino usar la palabra de Dios. Ahora, para terminar, porque se va el tiempo rapidísimo, ¿qué debemos hacer entonces para aplicar esto? Ser un paracleto, ser un animador, ser un alentador, ser uno que va a la persona y está en búsqueda, ser activo, no ser pasivo. No esperes que vengan a ti a animarte. Tú sé activo, cada creyente siempre activo, buscando cómo animar a los demás. Imagínense una iglesia así, todos buscando animarse a otros. Formidable, ¿no es cierto? Todos activos en ese sentido y no pasivos. Pero la Biblia nos enseña de cómo debemos aplicar. Y noten ustedes que aunque ha sido traducido al español en diferente palabra, pero es la misma palabra en su raíz. Primero vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1.
cómo debemos animarnos mutuamente. No ser esos motivadores, ¿no? Una conferencia, va a venir el motivador tal. Eso no vale. Eso no vale. Y como predicadores tampoco debemos ser motivadores. Esta iglesia es lo máximo. No. Aliéntate con la aplicación de la palabra de Dios. Y nota tú lo que dice en primera a Timoteo capítulo 5 versículo 1. Y esta es la palabra paracleto. No parece. No parece que es la palabra paracleto, es decir, consolador. Dice el versículo 1, no reprendas al anciano, sino, ¿qué dice ahí? Exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Qué debemos hacer con ellos? Exhórtales. ¿Qué significa, pastor, exhortar? ¿Qué significa exhortar? Es la misma raíz de paracleto, de animador, de consolador, pero en la aplicación, la exhortación tiene la idea de ayudar a enderezar los pensamientos de la persona. Porque cuando nos desalentamos, lo que ha sucedido es que hemos comenzado a tergiversar las escrituras en nuestro corazón. Y necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude nuevamente a orientarnos, porque hemos comenzado a pensar contra la Biblia y no nos hemos dado cuenta. Y uno que exhorta hace esa labor. Y hermano, por su dolor, por su flaqueza en el momento, por su experiencia humana, pues como humano ha perdido el rumbo en ese momento. Sé amoroso. Ábrele la Biblia. Enséñale qué es lo que Dios dice. Oriéntale. Y vas a ver cómo Dios usará su palabra para animar a esa persona. Entonces tienes que aprender a exhortar a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga. Exhórtale con la palabra de Dios, con toda pureza, con todo respeto, haciendo llegar a su corazón la palabra. Entonces la primera manera de aplicar esto es la exhortación. La segunda forma, vamos a 1 Corintios capítulo 4 versículo 13. 1 Corintios capítulo 4 versículo 13. Y ya vamos a terminar. Dice la escritura aquí, hay otra forma de cómo podemos ser de ánimo a nuestros hermanos, ser muy activos. Capítulo 4 versículo 13 de 1 Corintios dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Versículo que dije. Es 1 Corintios. 4:13. A ver. Sí, está bien, correcto, está bien. Ahí la palabra es rogar. La palabra es rogar. En una experiencia de mucha mucha presión, incluso de mucho ataque, ¿qué debe hacer el creyente? Y ahí la palabra es rogar. No parece que fuera la palabra consolar, pero es rogar. Hay momentos cuando tenemos que ponernos en esa posición de humillarnos, de rogar, de suplicar, de animar a otros hermanos para que se enrumben nuevamente en la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 1. Y hay varios aquí, pero vamos ahí a otra palabra. El tiempo ya no va a alcanzar, hermanos. Entonces voy a solamente concentrarme en decir el término y luego ustedes pueden seguir estudiando en casa. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y ahí el término que estamos estudiando, que es animar, alentar, exhortar, el paracleto, el término es consolación. Parte de nuestra labor como cristianos en nuestra iglesia es consolar. ¿Y cómo consolamos? ¿Con qué consolamos? Con la palabra de Dios.
con la palabra de Dios, haciéndole recordar a la persona que está sufriendo la palabra de Dios. Cuando Lázaro murió y estuvieron las dos hermanas, María y Marta, desesperadas, llorando por su hermano que había fallecido, ¿qué le dijo el Señor Jesús a ellas? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué tal consuelo? Enfocándose en Él y la verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Ellas pasaron por alto por todo el dolor. Sí, ya sé, Señor, pero esa es nuestra labor, consolar con la palabra de Dios. No humanamente, sino con la palabra de Dios. Y el último que hemos visto, o que vimos al inicio, en 2 Tesalonicenses 2:17, que ya lo hemos visto realmente, es el tema de confortar. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, dice confortar, animar, alentar, fortalecer a nuestros hermanos con la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios quiere que tengamos una iglesia saludable, pero todos nosotros como miembros de la iglesia tenemos que participar y procurar que nuestra iglesia sea saludable. Y una de las tareas es consolar, exhortar, animar, alentar, rogar, suplicar, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos un organismo cuya cabeza es Cristo. Hubo un hombre en la Biblia que fue llamado Hijo de Consolación. ¿Se acuerdan de él? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, dicen y no saben quién es. ¿Quién es? Bernabé, el Hijo de Consolación. Su nombre José y fue apodado Bernabé. ¿Por qué fue apodado Bernabé? Porque lo veían tan activo, yendo a la gente, animándoles, confortándoles, guiándoles en la palabra de Dios. Y Bernabé, llamado José, lo veían tan activo que los líderes dijeron que no se llame José, que se llame Bernabé, por la labor tan notoria que hizo en la iglesia primitiva. Fue tan arriesgada su labor de alentar, de animar, que cuando el apóstol Pablo, que en ese momento era uno conocido como perseguidor de la iglesia, se convirtió, nadie se quería acercar a él, ¿no es cierto? Nadie quería, todos huían porque tenían miedo, seguramente es un truco de ese Saulo y nos va a agarrar y nos va a matar. ¿Y quién se arriesgó? Bernabé. Porque Bernabé decía, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Si él es un hijo de Dios, tengo que ir. Y si él está mintiendo, ya fui. Pero hago mi labor. E hizo su labor. Y el apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a ser Bernabés en esta tierra, en esta iglesia. Que alentemos unos a otros. Que hablemos la palabra de Dios. Que seamos hombres y mujeres de la palabra. No motivadores. La iglesia de Cristo no necesita motivadores. Necesita hombres y mujeres que usen de la Biblia para animar a otros. En esta iglesia, hermanos, estamos creciendo. Faltan personas que discipulen a otros. Faltan personas que llamen por teléfono a los que nos están visitando. Faltan personas que estén tomando a los que van a ser bautizados. Dice, pastor, quiero recibir una clase de bautismo. A veces ya están copados otros. Necesitamos involucrarnos activamente en el trabajo que Dios nos ha dado aquí en esta iglesia.